Hoy, vamos a sumergirnos en la Biblia para descubrir el significado espiritual de los libros de 1 Samuel y 2 Samuel, que narran la transformación de Israel de una teocracia gobernada por jueces a una monarquía bajo el liderazgo de reyes. Están llenos de temas como la fe, el liderazgo, la fragilidad humana y la soberanía divina. Estos libros relatan la transición de Israel del período de los jueces al establecimiento de la monarquía, centrados en figuras como Samuel, Saúl y David. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal y mirar hasta el final. En la tierra de Israel vivía una mujer llamada Ana. Era bondadosa y amaba profundamente al Señor, pero enfrentaba una gran tristeza, no tenía hijos. Año tras año, oraba a Dios pidiendo un hijo, lloraba amargamente, con el corazón lleno de anhelo, pero no concebía. Un día, en la casa del Señor, Ana oró con todas sus fuerzas, prometiendo que, si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor toda su vida. Su oración fue tan sincera que el sacerdote Elí, que la observaba, pensó que estaba ebria. Pero cuando Ana explicó su súplica, Elí la bendijo amablemente, pidiendo a Dios que concediera su petición. Dios escuchó la oración de Ana, y con el tiempo, quedó embarazada de un hijo al que llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Fiel a su promesa, cuando Samuel tuvo la edad suficiente, Ana lo llevó a Elí en el tabernáculo, ofreciéndolo al servicio del Señor. Su corazón estaba lleno de alegría y dolor al mismo tiempo, sabiendo que entregaba a su preciado hijo a Dios. Samuel fue puesto al cuidado de Elí, y Ana, aunque separada de él, continuaba visitándolo y orando por él mientras crecía. Samuel, bajo la guía de Elí, se convirtió en un siervo del Señor. El joven trabajaba fielmente en el tabernáculo, ayudando en las tareas del templo y aprendiendo sobre los caminos de Dios. Aunque era solo un niño, su dedicación y corazón puro llamaron la atención de todos a su alrededor. Dios bendijo a Samuel, le dio sabiduría y lo hizo amado tanto por el pueblo como por los sacerdotes. Una noche tranquila, en el tabernáculo, las luces parpadeantes del candelabro arrojaban sombras suaves sobre el espacio sagrado. Samuel, ahora un niño de fe, descansaba en su cama, en paz bajo el cuidado del Señor. Aunque el tabernáculo estaba lleno de la presencia de Dios, Samuel, aún joven e inocente, no comprendía del todo la voz de Dios. A medida que avanzaba la noche, ocurrió algo inesperado. Samuel escuchó de repente una voz que llamaba su nombre: Samuel, Samuel. La voz era clara pero suave, llenando el aire a su alrededor. Sobresaltado, Samuel se levantó rápidamente de la cama y corrió hacia Elí, el sacerdote que lo había acogido años atrás. «Aquí estoy, me llamaste», dijo, algo confundido. Elí, aún somnoliento, lo miró con ojos cansados y respondió: «No te llamé, hijo mío, vuelve a la cama». Samuel, perplejo pero obediente, regresó a su cama e intentó volver a dormir. Pero nuevamente, en la quietud de la noche, la voz llamó: «Samuel, Samuel». Esta vez, Samuel no dudó, se levantó rápidamente y corrió hacia Elí una vez más. «Aquí estoy, me llamaste». Elí, ahora dándose cuenta de que algo más estaba ocurriendo, le dijo a Samuel: «Vuelve a la cama. Si escuchas la voz otra vez, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel, aunque aún inseguro, siguió las instrucciones de Elí. Se recostó nuevamente, con el corazón acelerado por la curiosidad. ¿Volvería la voz? Y así fue. «Samuel, Samuel», llegó el llamado, esta vez más claro que antes. Samuel se sentó en su cama, lleno de asombro, y susurró en el silencio: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Fue entonces cuando el Señor habló a Samuel, revelándole un mensaje de gran importancia.
Dios le dijo a Samuel sobre el juicio que estaba a punto de traer sobre la casa de Elí, porque los hijos de Elí habían pecado gravemente y sus acciones habían deshonrado la casa de Dios. Samuel debía entregar esta difícil noticia a Elí. Al llegar la mañana, Samuel, aún conmocionado por el peso de lo que había escuchado, temía contarle a Elí lo que Dios le había dicho. Elí, percibiendo la carga en el corazón de Samuel, le preguntó amablemente: ¿Qué te dijo Dios? No me lo ocultes. Con valentía, Samuel compartió el mensaje de Dios, diciéndole a Elí del juicio tal como Dios lo había instruido. Aunque la noticia era difícil de escuchar, Elí la aceptó con humildad, reconociendo que la voluntad de Dios debía cumplirse. Desde ese día, comenzó el papel de Samuel como profeta. El pueblo de Israel pronto comenzó a reconocerlo como mensajero de Dios. Samuel, quien una vez fue un niño en el tabernáculo, ahora se erigía como una voz para Dios, guiando al pueblo en su camino de fe. A medida que Samuel creció, continuó sirviendo a Dios fielmente, y el Señor estuvo con él. Todo Israel llegó a saber que Samuel era un profeta del Señor, y sus palabras eran poderosas y verdaderas. El llamado que comenzó en la quietud de la noche resonaría a lo largo de la vida de Samuel, dando forma al futuro de Israel. En las secuelas de la muerte de Saúl, la tribu de Judá se unió en torno a David, reconociéndolo como su líder. Fue ungido rey en Hebrón, pero su camino hacia gobernar todo Israel no fue inmediato. La casa de Saúl, liderada por su hijo Isboset, resistió la reclamación de David. Esta división desató un conflicto civil con lealtades divididas entre las dos casas. Sin embargo, David demostró paciencia y fe, buscando la guía de Dios y absteniéndose de tomar el poder por la fuerza. Su comandante militar, Joab, lideró varias campañas victoriosas, inclinando poco a poco la balanza a favor de David. Con el tiempo, las tribus del norte se desilusionaron con el débil liderazgo de Isboset y las luchas entre sus aliados. Cuando Isboset fue asesinado por sus propios hombres, ellos llevaron la noticia de su traición a David, esperando una recompensa. Pero David, hombre de justicia, condenó su traición y ordenó su ejecución, declarando firmemente que nadie podía tomar la justicia por sus propias manos, ni siquiera contra su rival. Finalmente, después de años de división, los ancianos de Israel llegaron a Hebrón. Reconocieron las victorias pasadas de David y el llamado de Dios sobre su vida, diciendo: «Somos de tu misma carne y sangre». En el pasado, incluso mientras Saúl era rey, tú liderabas las campañas militares de Israel, y el Señor dijo: «Pastorearás a mi pueblo Israel y serás su gobernante». En una ceremonia solemne, David fue ungido como rey sobre todo Israel. Tenía 30 años, y su reinado sobre Judá e Israel marcó el inicio de un reino unido. El camino de David hacia el trono no estuvo marcado por ambición o traición, sino por fe, paciencia y reverencia por el tiempo de Dios. Su duelo por Saúl y Jonatán mostró su integridad, y su justicia contra los asesinos de Isboset demostró su inquebrantable brújula moral. El ascenso de David también simbolizó un nuevo comienzo para Israel, un reino unido bajo un líder elegido por Dios. Su reinado comenzó con la promesa de unidad, justicia y devoción al Señor, sentando las bases para la Edad de Oro de Israel. Después de años de espera, David fijó su objetivo en llevar el Arca del Pacto, el símbolo sagrado de la presencia de Dios, a Jerusalén. Este acto transformaría la ciudad no solo en la capital política de Israel, sino también en su corazón espiritual. David, vestido no como un rey, sino humildemente como un adorador, lideró la procesión con alegría desbordante. Los músicos tocaban arpas, címbalos y trompetas, llenando el aire con una sinfonía de alabanza. El pueblo de Israel se alineó en las calles, sus vítores y canciones resonando en la ciudad. Sin embargo,
el camino no estuvo exento de desafíos. Mientras el arca era transportada en un carro, uno de los bueyes tropezó, y un hombre llamado Uzá extendió la mano para estabilizarla. Al hacerlo, tocó el arca sagrada, y el Señor lo hirió de muerte por su irreverencia. El miedo y la reverencia envolvieron la procesión, y David se detuvo, dejando el arca en la casa de Obed-edom por 3 meses. Durante esos meses, Dios bendijo abundantemente la casa de Obed-edom, reafirmando su favor. Animado, David reanudó el viaje, esta vez siguiendo el método prescrito de llevar el arca sobre varas. Con cada paso, ofreció sacrificios y bailó con todas sus fuerzas ante el Señor. Su alegría era tan contagiosa que el pueblo se unió en la celebración mientras colocaban el arca en una tienda que David había preparado. Sin embargo, no todos compartieron el entusiasmo de David. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo observó desde una ventana y despreció su comportamiento indigno. Cuando lo confrontó, David respondió: «Fue ante el Señor, quien me eligió para gobernar a su pueblo. Celebraré ante él y me haré aún más indigno si eso le agrada». Este evento marcó a Jerusalén como el centro espiritual de Israel y destacó la profunda devoción de David a Dios. Una noche, David se sentó en su palacio, lleno de gratitud. Se dirigió al profeta Natán y dijo: «Yo vivo en una casa de cedro, pero el arca de Dios permanece en una tienda. Quiero construirle una casa al Señor». Natán inicialmente apoyó el plan, pero esa noche Dios le dio un mensaje diferente. Al día siguiente, Natán transmitió las palabras de Dios a David: «No eres tú quien construirá una casa para mí. En cambio, yo haré de ti una casa. Tu dinastía perdurará para siempre, tu trono será establecido, y uno de tus descendientes gobernará eternamente». Esta promesa divina, conocida como el pacto davídico, humilló a David. Entró en la tienda donde descansaba el arca y derramó su corazón en oración: «¿Quién soy yo, Señor soberano, y qué es mi familia para que me hayas llevado tan lejos? Tu promesa supera cualquier cosa que pudiera imaginar». Este pacto señalaba al futuro Mesías, Jesucristo, descendiente de David, quien establecería un reino eterno. La historia sigue con más detalles sobre las conquistas militares y la expansión de Israel bajo David, marcando un tiempo de justicia, adoración y promesas divinas cumplidas. Otra rebelión surge, liderada por Seba, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba incita al pueblo de Israel, buscando aprovecharse de las turbulencias que ha sufrido el reinado de David. Sin embargo, la revuelta dura poco, ya que las fuerzas leales de David rápidamente sofocan el levantamiento de Seba. El reino vuelve a restaurarse, pero las cicatrices de los conflictos familiares y la rebelión permanecen profundas en el corazón de David. Esta historia de conflictos familiares y rebeliones está llena de drama, traición, desamor y el amor perdurable de un padre. A medida que avanza el reinado de David, Israel enfrenta una época de crisis. Una hambruna azota la tierra por 3 años. El pueblo está desesperado, y David busca a Dios por respuestas. Descubre que la hambruna es consecuencia del pacto roto por el rey Saúl con los gabaonitas, un acto ignorado durante años. Para remediarlo, David se acerca a los gabaonitas buscando hacer restitución por el pecado de Saúl. Organiza la ejecución de 7 hijos de Saúl para apaciguarlos y acabar con la hambruna. En otra crisis, David ordena un censo de Israel y Judá, lo que enoja a Dios. El censo no es simplemente un conteo del pueblo, sino una muestra del orgullo de David y su dependencia en números en lugar de la fortaleza de Dios. Como resultado, Dios envía una plaga por la tierra. Miles de personas mueren, y David se siente abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Reconoce su pecado y suplica misericordia a Dios, quien le ofrece una elección de castigo: 3 años de hambruna,
3 meses huyendo de sus enemigos o 3 días de plaga. David elige la plaga, sabiendo que Dios es misericordioso. La plaga termina cuando David ofrece un sacrificio en la era de Arauna. En medio de las turbulencias y las pérdidas, David toma un momento para reflexionar sobre su vida y la fidelidad de Dios. En un cántico de alabanza, David relata el poder y la bondad de Dios a lo largo de su reinado. Recuerda cómo Dios ha sido su roca, su libertador y su refugio en tiempos de dificultad. Con palabras poéticas, canta sobre cómo Dios lo ha rescatado de sus enemigos y cómo ha estado con él en cada prueba. El corazón de David se llena de gratitud, y en su cántico reconoce que todas las victorias y bendiciones de Israel provienen de la mano de Dios. A pesar de los desafíos, la visión de David para el futuro permanece clara. Comprende que su tiempo como rey está llegando a su fin y comienza a hacer preparativos para la próxima generación. Una de sus tareas más importantes es asegurar el lugar para el futuro templo de Dios. Dios había prometido a David que su hijo Salomón construiría el templo, y el papel de David es garantizar que se establezca la base para este proyecto monumental. Con una planificación cuidadosa, David selecciona el sitio, la era de Arauna, y organiza la recolección de materiales para la construcción del templo. El legado de David, según 2 Samuel 21-24, incluye enfrentarse a crisis nacionales. Mientras progresa su reinado, Israel enfrenta una época de crisis, una hambruna azota la tierra por 3 años. El pueblo está desesperado, y David busca a Dios por respuestas. Aprende que la hambruna es consecuencia del pacto roto por Saúl con los gabaonitas, un acto ignorado durante años. Para remediarlo, David se acerca a los gabaonitas buscando hacer restitución por el pecado de Saúl. Organiza la ejecución de 7 hijos de Saúl para apaciguarlos y acabar con la hambruna. La cámara muestra la tierra árida y agrietada, los cultivos fallidos y el pueblo sufriendo de hambre. David, un rey agobiado por el peso de la responsabilidad, ora y suplica a Dios por respuestas. Se ven las solemnes negociaciones con los gabaonitas mientras David busca restaurar la paz. En otra crisis, David ordena un censo de Israel y Judá, lo que enoja a Dios. El censo no es meramente un conteo del pueblo, sino una muestra del orgullo de David y su dependencia en números en lugar de la fortaleza de Dios. Como resultado, Dios envía una plaga por la tierra. Miles de personas mueren, y David se siente abrumado por la culpa y el arrepentimiento. Reconoce su pecado y suplica misericordia a Dios, quien le ofrece una elección de castigo: 3 años de hambruna, 3 meses huyendo de sus enemigos o 3 días de plaga. David elige la plaga, sabiendo que Dios es misericordioso. La plaga termina cuando David ofrece un sacrificio en la era de Arauna. La escena muestra al pueblo de Israel sufriendo por la plaga, la tierra oscurecida por la desesperación. David, profundamente afligido, ora por la vida de su pueblo, expresando su remordimiento y confianza en la misericordia de Dios. La cámara enfoca la solemne decisión de David, luchando con las consecuencias de sus acciones. En medio de las turbulencias y las pérdidas, David toma un momento para reflexionar sobre su vida y la fidelidad de Dios. En un cántico de alabanza, David relata el poder y la bondad de Dios a lo largo de su reinado. Recuerda cómo Dios ha sido su roca, su libertador y su refugio en tiempos de dificultad. Con palabras poéticas, canta sobre cómo Dios lo ha rescatado de sus enemigos y cómo ha estado con él en cada prueba. El corazón de David se llena de gratitud, y en su cántico reconoce que todas las victorias y bendiciones de Israel provienen de la mano de Dios. La cámara transiciona a una escena tranquila, David sentado en la quietud de su palacio reflexionando sobre la fidelidad de Dios. El cántico de David resuena por toda la tierra, un momento de serenidad en medio del caos. Un montaje muestra las victorias pasadas de David,
sus batallas y la intervención divina que experimentó, resaltando la fidelidad de Dios. A pesar de los desafíos, la visión de David para el futuro permanece clara. Comprende que su tiempo como rey está llegando a su fin y comienza a hacer preparativos para la próxima generación. Una de sus tareas más importantes es asegurar el lugar para el futuro templo de Dios. Dios había prometido a David que su hijo Salomón construiría el templo, y el papel de David es garantizar que se establezca la base para este proyecto monumental. Con una planificación cuidadosa, David selecciona el sitio, la era de Arauna, y organiza la recolección de materiales para la construcción del templo. La cámara muestra a David inspeccionando el sitio, un lugar sagrado que pronto será el centro de adoración de Israel. David habla con sus líderes, haciendo arreglos para los materiales y recursos que se usarán en la construcción del templo. La anticipación crece mientras la cámara se acerca a la expresión decidida de David, sabiendo que este es su legado para las futuras generaciones. En los capítulos finales de su vida, David reflexiona sobre su reinado y las lecciones que ha aprendido. Habla a los líderes de Israel, animándolos a servir a Dios con todo su corazón. Les recuerda que Dios es fiel y que la prosperidad de Israel depende de su obediencia. David deja un legado de confianza en la providencia y fidelidad de Dios, y sus palabras resuenan con sabiduría y humildad mientras se prepara para entregar el reino a Salomón. David sabe que su papel en el plan de Dios ha sido cumplido. Después de dar a Salomón la responsabilidad de construir el templo y asegurar el futuro de Israel, la vida de David llega a su fin. Es recordado no solo por sus victorias militares, sino también por su corazón conforme al de Dios. El legado de David es uno de fe, arrepentimiento y un profundo deseo de ver cumplida la voluntad de Dios en la tierra de Israel. Aunque enfrentó muchas pruebas y cometió errores, la historia de David es un testimonio de la gracia de Dios y la importancia de buscar su corazón sobre todas las cosas. El legado de David trasciende su tiempo como rey. Es un legado construido sobre su profunda relación con Dios, su fe inquebrantable a pesar de sus fracasos personales y su dedicación para preparar el futuro de Israel.